¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Vamos a pasar ahora al tiempo de la palabra de Dios. Vamos a compartir, como ya se habrán dado cuenta, el Salmo 119, no completo, algunos versículos. Y lo primero que vamos a hacer es orar para encomendarnos en las manos del Señor. Así que le invito a orar en este momento. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo que tú nos das para poder compartir, Señor, tu palabra, en este caso específico. Gracias, Señor, porque quizás lejanos en la distancia, estamos en esta hora unidos, Señor, a través de la fe, para buscar, Señor, el consejo que tú tienes para nuestras vidas, para buscar, Señor, en tu palabra, qué es lo que tienes para nosotros, Señor, y te pedimos desde ya que nos ayudes, Señor, a no solamente poder entender lo que tenemos hoy para estudiar, sino que también podamos siempre aplicarlo a nuestras vidas y de esa manera ser obedientes a ti, Señor, con lo que tú nos vas enseñando. Ayúdanos en esta hora, Señor, y te pedimos tu bendición para que podamos, Señor, siempre estar apegados, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Y una vez más, Señor, muchas gracias por este privilegio que nos das de ser tus hijos, Señor, de poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y te agradecemos, Señor, el que nos permitas hoy poder juntarnos para estudiar esta palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, como ya había anticipado un poquito, ¿no es cierto? Salmo 119. Más o menos si uno hiciera un barrido así general en 3 palabras, no sé, de qué es lo que habla los versículos 1 al 16, uno más o menos podría tener quizás palabras repetidas que son, por ejemplo, que está enseñando de la ley, otros podrían decir que está enseñando de la palabra, de la importancia de guardarla, de la importancia de obedecerla. Esto más o menos son como las ideas generales que uno puede encontrar en estos, al menos los primeros 16 versículos, que son los que vamos a estar viendo hoy día. Y es correcto, de eso está hablando. Eh, Más o menos si nos vamos al contexto del salmista cuando se escribe esto, en ese tiempo no existía la Biblia como tal, sí habían escritos, pero había muchas formas en las que Dios hablaba al pueblo. Por ejemplo, estaba la ley de Moisés, obviamente, dada a Moisés, estaban los profetas, Dios también hablaba a veces a través de sueños, Dios hablaba de muchas maneras y en este caso el salmista está usando hartas palabras, por ejemplo, como ya decía, habla de la ley, de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos, también habla de la palabra de Dios. Y en un contexto global para lo que vamos a ver hoy día, no vamos a entrar en el detalle de cada palabra, pero podemos entender que se refiere a esto, a que hay distintas formas en las que Dios hablaba en ese tiempo al pueblo, y hoy día lo tenemos concentrado, ¿no es cierto?, en la Biblia, y, y como decía, todas estas palabras, viéndolo así de una perspectiva general, están hablando de eso, de aquellas cosas que Dios, ya sea con su boca ha dicho, ya sea a través de un profeta ha hablado, en ese tiempo a través de algún sueño quizás reveló a alguna persona. Pero la importancia que está detrás de esto es que lo que Dios ha dicho, el salmista está diciendo, yo quiero entenderlo para poder obedecerlo. Es lo que vamos a estar viendo hoy día y lo vamos a abordar a través de preguntas. A mí me gusta cuando el pastor nos ha dicho, hágale preguntas al texto. Bueno, cuando yo decidí hablar del Salmo 19 hace como 3 semanas atrás o 4, comencé a darle vuelta a este Salmo 119 y le fui haciendo preguntas. Entonces hoy día me gustaría que abordemos 3 preguntas para evaluar esto y vamos a hacer una cuarta pregunta final. Eh, y la primera pregunta que nos vamos a formular hoy día es, ok, ¿por qué es necesario guardar la palabra de Dios? ¿Por qué es necesario entenderla? ¿Por qué es necesario obedecerla? Que son, como ya les decía, las ideas generales, ¿no es cierto?, que uno puede ver en estos 16 versículos. ¿Por qué? Y vamos a ir viendo algunos versículos, no en orden, sino que algunos versículos que nos van a ayudar a responder estas preguntas. Si vamos, por ejemplo, al versículo 1, vamos a ver lo siguiente. Dice ahí, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí? Vemos que Dios quiere que le conozcamos o que conozcamos sus palabras para que podamos conocerlo a Él. Dice acá que son bienaventurados aquellos que son perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Dios puso estas leyes en ese tiempo, dio mandamientos, dio estatutos, hoy día lo tenemos aquí en la Biblia, y lo que Dios quiere es que nosotros, eh, como ya decía, conozcamos esta palabra escrita, porque esto nos refleja en parte lo que Dios es, en parte lo que Dios quiere para nosotros. Conocer lo que está escrito aquí nos va a ayudar a conocerlo a Él. ¿Qué otra cosa? Si seguimos avanzando, por ejemplo, dice el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Es decir, podemos ver aquí que otra razón por la cual es necesario guardar su palabra, leerla y entenderla, es que Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Es parte de la voluntad de Dios que nosotros le conozcamos y por supuesto también que le obedezcamos. Un detallito aquí en el que yo pensaba es que, ¿no es cierto?, hartas veces entendemos o leemos la palabra guardar. Y más o menos yo pensaba en dos maneras en las que uno guarda cosas. Por ejemplo, si tienes un examen médico o alguna cosa importante, uno la pesca, la mete en un cajón y lo guarda. Pero ¿qué sucede? Que en algún momento cuando lo necesita, oye, pásame el examen que te hiciste el 98. Wow, no tengo idea dónde está. Y uno tiene que empezar a buscarlo porque sabe que lo guardó, pero no tiene idea dónde está. Pero hay otra forma de guardarla, de las que yo pensaba, que es cuando tú atesoras algo en tu corazón. Por ejemplo, perdonen lo burdo de la explicación, pero yo recuerdo cuando jugué mi primer campeonato de fútbol en la universidad e hice mi primer gol. Me acuerdo perfectamente, me acuerdo cómo fue la jugada, me acuerdo cómo le pegué a la pelota, etc. Cómo lo celebré. Porque quedó atesorado ahí. Y probablemente si me preguntan en 20 años más voy a tener el mismo recuerdo que tengo hoy día. Porque está ahí guardado. Lo mismo, no sé, cuando di mi última prueba en la universidad. Ahí dependía todo si es que me titulaba y terminaba o si iba a tener que esperar un año más para hacerlo. Y me acuerdo cómo fue el contexto, cómo fui, que di la prueba, cómo fue el resultado, etc. Aprobé entre paréntesis. Y eso está atesorado en el corazón. Entonces, viendo esos ejemplos que son de la vida diaria, es que se refiere a esto de guardarlo. Guardar la palabra de Dios, guardar sus mandamientos, significa atesorarlos en tu corazón. No como el primer ejemplo que di, que uno sabe que está, pero está, quién sabe dónde. Está, pero no sé dónde, pero por ahí está. La idea aquí es todo lo contrario. Es que sea algo que está guardado en el corazón, pero que está latente, que está patente. Que cuando te hablan de eso, tú inmediatamente, digámoslo en el ejemplo del examen, lo puedes sacar y decir, aquí está. Porque está guardado, pero de una manera distinta. Está atesorado en tu corazón. Y eso es más o menos lo que vemos aquí. Que la voluntad de Dios es que su palabra, lo que Él tiene para decirnos a nosotros, pueda estar ahí ocupando un lugar importante en nuestra vida. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si seguimos avanzando, encontramos otro motivo de por qué es necesario. Y vemos en el versículo 11 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, ¿qué quiere decir esto de no pecar contra ti? O más bien, ¿cómo responde esto a la pregunta? La palabra aquí clave es pecar. ¿Por qué deberíamos guardar la palabra y por qué deberíamos entenderla y deberíamos atesorarla en nuestro corazón? Porque si no lo hacemos, vamos a estar dando pie al pecado, a eso que nos separa de Dios. Por lo tanto, lo que nos invita a la palabra de Dios es a que la guardemos en nuestro corazón, que la atesoremos, no solamente que la aprendamos de memoria, versículos me refiero, sino que esté ahí, siendo parte de nuestra vida. Porque esa es la manera, si quisiéramos buscar una receta, tal vez no lo sé, pero esa es la manera de alejarnos del pecado y de acercarnos a Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios para nosotros. Por lo tanto, si la buscamos correctamente, si la leemos correctamente, si dejamos que el Espíritu Santo nos lleve, ¿no es cierto?, a entender esta revelación de Dios, este conocimiento de Él, lo que va a ocurrir es que nuestra vida se va a comenzar a apartar cada vez más del pecado. Por lo tanto, si nos apartamos del pecado, quiere decir que nos vamos a estar acercando a Dios, a lo que Él quiere y tiene para nosotros. Y vamos al versículo 11, ¿cierto? Yo creo que hasta ahí ya llevamos casi 10 minutos. Para responder esa pregunta hemos encontrado suficientes argumentos, ¿cierto?
¿Por qué entonces? Bueno, en resumen, porque en la palabra de Dios podemos ver lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho, cómo Dios preparó el plan de salvación, por ejemplo, y lo consumó, qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy, qué es lo que Dios va a hacer en el futuro. Toda esa revelación está aquí. Si queremos conocer a Dios, bueno, Él nos dejó una herramienta para poder hacer lo que es su palabra. Y como ya decía, entre más cerca estemos del Señor, de entender, de guardar su palabra, más lejos vamos a estar del pecado. Que por supuesto es al revés, ¿cierto? Nosotros debemos buscar, o sea, no al revés, sino que ese tiene que ser nuestra motivación. Buscar al Señor, y la consecuencia va a ser siempre alejarnos del pecado. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta que tenía hoy día. Es, ok, supongamos que alguien está viendo hoy día este video y está diciendo, ok, ya entendí. Eso es la motivación que deberíamos tener para poder hacerlo, para poder buscar la palabra de Dios, guardarla, etc. Pero entonces viene la segunda pregunta, es, ¿y qué beneficio tiene para mí? ¿Qué gano si lo hago? ¿Cómo me beneficio? ¿Cómo me beneficia a mí hacerlo, obedecer esto? Bueno, la Biblia en este capítulo 19 da varios argumentos. Ya habíamos visto el versículo 1, pero también el versículo 1, así como respondió a la primera pregunta, también responde la segunda de qué es lo que gana la persona. Y dice acá el versículo 1, no le dimos recién el énfasis, pero que los perfectos de camino son bienaventurados, son muy bendecidos. Y más encima son perfectos de camino. Por lo tanto, la conclusión de esto es que son personas, podríamos decir, agradables a los ojos de Dios. No porque en sus méritos, sus caminos sean correctos, sino que porque están constantemente buscando al Señor y están dejando que el Señor actúe en sus vidas. Por lo tanto, son perfectos de camino, son bienaventurados, tienen la bendición del Señor por hacer esto. Por lo tanto, ¿qué ganas? Bueno, ahí tienes una respuesta, la primera respuesta, es que vas a estar agradando al Señor, por lo tanto vas a ser bendecido. Tu camino va a ser perfecto. Ojo, que entendemos que un camino perfecto no significa sin problemas, sin errores, todo color de rosa. Sabemos que los que anden en la voluntad del Señor vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por aflicciones y un montón de cosas. Entonces no significa camino color de rosas, como ya dije, pero sí significa ser perfecto de camino, que eres agradable a los ojos del Señor. Que cuando vienen las pruebas, buscamos al Señor. Que cuando estamos en dificultades, nuestra prioridad no es resolver el problema, sino que es dejarlo en las manos del Señor, etc. No me quiero extender tanto en eso, pero esa es la primera ganancia. Que vamos a ser bienaventurados y que nuestros caminos van a ser perfectos. Después, si seguimos avanzando para seguir respondiendo, para buscar más argumentos, podemos llegar ahí en el versículo 3. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Más o menos lo vimos antes, pero ¿qué ganamos? Bueno, si andas en el camino del Señor, la consecuencia es que no vas a andar en el pecado, porque andas en el camino del Señor. ¿Y qué significa no andar en el pecado? Bueno, lo mismo que dijimos recién, que vamos a ser agradables ante los ojos del Señor, porque le estamos buscando a Él y estamos dejando que Él sea el que obra en nosotros. No porque en nuestra fuerza esté el hacer lo correcto, sino que es porque estamos dejando que Él actúe. Y por lo tanto esa es la clave, andar en sus caminos. ¿Y cómo vamos a conocer sus caminos? Bueno, ya lo decíamos antes, aquí está escrito lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es importante conocerlo. ¿Y qué vamos a ganar? Lo acabo de decir, el apartarnos del pecado, el acercarnos al Señor. ¿Qué más? Versículo 6. Dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Bueno, acá vemos una consecuencia, ¿cierto?, del pecado, que es el avergonzarse. No sé si está bien dicho avergonzamiento, no lo quise decir. Pero el avergonzarse es una consecuencia del pecado. Y lo que él está diciendo aquí es que si vemos el versículo 5, si sus caminos fueran ordenados para poder guardar correctamente los estatutos de Dios, entonces él ya no tendría este problema de ser avergonzado. Porque quiere decir que no andaría en la senda del pecado, sino que andaría en el camino que Dios quiere que él ande, que nosotros andemos.
Por lo tanto, la respuesta una vez más para qué ganamos con esto es que no vamos a tener vergüenza. No vamos, en ningún momento vamos a estar avergonzados por nuestro pecado. Porque no va a haber pecado en nosotros. Nuestro caminar va a ser recto delante del Señor. Al conocer su palabra y al poder obedecerla, al poder guardarla, como decía antes, atesorarla en el corazón. No solo conocimiento por saber que está. Otro más. Dice después el versículo 7. Este me gustó harto. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Nosotros constantemente asociamos, ¿no es cierto?, la alabanza al Señor con cantar canciones, que por supuesto es parte de, pero aquí lo que está enseñando es que va a alabar al Señor con una rectitud de corazón, o sea, de la forma en la que a Dios realmente le agrada. Porque, seamos honestos, muchas veces en la iglesia o en otro lugar cantamos, por ejemplo, y quizás hay pecado en nuestras vidas. Venimos de haber cometido pecado hace minutos atrás y llegamos a la iglesia, por ejemplo, y cantamos y participamos de la reunión. Eso no es agradable delante de los ojos del Señor porque está viendo el pecado en nosotros. Pero lo que está enseñando esto es algo que es mucho más extenso que eso. Y está diciendo, mira, cuando yo realmente aprendiere tus justos juicios, cuando ya definitivamente estén digeridos y estén guardados en mi corazón, te voy a poder alabar, pero como a ti te gusta, con rectitud de corazón. Y esto va mucho más allá de una alabanza, de una canción, va mucho más allá de un domingo, va en nuestro actuar día a día, de lo que hacemos todos los días, que todo lo que hagamos puede ser una alabanza para Él. Por lo tanto, ¿qué ganamos? Que aprendemos a ser un verdadero adorador del Señor, alguien que rinde una alabanza como a Él le gusta. Como ya dije, con lo que hablamos, con lo que hacemos, también con lo que cantamos, todo va a ser recto delante del Señor. Por lo tanto, ahí tenemos otra respuesta. Vamos a aprender realmente a alabar al Señor como a Él le gusta. ¿Qué otra razón? La última. Está en el versículo 14, que dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. ¿Sabes qué? El camino del Señor, caminar en los pasos y en la senda que Él quiere, va a traer gozo a tu vida. Como ya dije antes, quizás voy a redundar en eso, pero los caminos del Señor no significan una senda sin problemas ni sin dificultades, pero sí significan que va a haber gozo en tu vida. Van a haber problemas, efectivamente. Veamos lo que pasó con Jesucristo, por ejemplo. Veamos lo que pasó con Pablo. Personas que por hacer la voluntad del Señor físicamente tuvieron que sufrir mucho. Pero lo que nos dice acá esto es que esto nos va a traer gozo. Porque es la voluntad del Señor que andemos en sus caminos. Y aunque hayan dificultades, aunque hayan aflicciones, vamos a tener no sé si decir la herramienta, pero la forma perfecta de poder enfrentarlos, que es dejándolo en las manos del Señor. Había escrito yo algo aquí que es... claro, la misma idea en realidad. Que muchas veces nosotros enfrentamos las dificultades, por ejemplo, con nuestras propias fuerzas y terminamos tristes, amargados, desilusionados. Y es porque no aprendemos que en el camino del Señor es donde está el gozo. Más allá de la dificultad o de la situación en la que estés viviendo, andar en el camino del Señor va a traer gozo a nuestras vidas. Por lo tanto, qué mejor respuesta para lo que estábamos hablando, ¿no? Si recapitulamos, bueno, ¿qué gano yo haciendo la palabra de Dios? Como ya dije ahora último, vamos a tener gozo en nuestro andar. Vamos a aprender a ser verdaderos adoradores del Señor en todo lo que hacemos. Nos vamos a apartar del pecado, por lo tanto vamos a poder conocerlo más a Él, etc. Entonces nos queda la tercera pregunta por responder hoy día. Ya estamos llegando al final. Que es, bueno, ok, me quedó claro por qué hay que hacerlo, me quedó claro qué voy a ganar si es que soy obediente y lo hago. Pero la pregunta 3 sería, ¿y cómo? ¿Cómo lo hago? De todos estos versículos que hemos leído, no me queda claro a lo mejor. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el siguiente paso para poder hacer esto? Para poder obedecer al Señor, para poder guardar su palabra en mi vida, para poder ordenar mi camino delante de Él y que a partir de ahora ya no sea más
amargado, perdón que lo diga así, con mi vida, sino que pueda andar en gozo de aquí en adelante ante las dificultades. Bueno, vamos a responder con este mismo capítulo, con estos mismos versículos, qué herramientas nos ha dejado el Señor para poder hacerlo. Versículo 2 y el versículo 10 más o menos hablan de lo mismo, que dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El 10 decía: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cuál es la frase en común que tienen estos dos versículos? Con todo el corazón le buscan, o con todo el corazón te he buscado. Esa es la clave para esta primera, para la primera respuesta a esta pregunta, que es cómo lograrlo. Con todo el corazón, esa es la clave. No significa en nuestras fuerzas, no significa en la lectura diaria de la Biblia solamente, sino que lo que nos está enseñando esto es que nosotros debemos buscar al Señor. Esa es la prioridad, esa es la clave. Buscar al Señor con todo nuestro corazón. No buscarlo porque está el compromiso de leer un capítulo diario solamente, sino buscarlo de todo corazón. Hacer eso, pero entendiendo que eso es lo que el Señor quiere para mi vida, porque Él quiere revelarse a mí y que yo pueda conocerlo a Él. Entonces, como ya dije antes, ¿cómo lo hago? Bueno, la primera respuesta que la Biblia nos enseña es buscando al Señor con todo el corazón. No por partes, no unos días sí y otros días no, no por compromiso, buscarlo de todo corazón. Bueno, tenemos otra respuesta a esta pregunta, la segunda, y viene en el versículo 9. Dice acá: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es: con guardar tu palabra. Bueno, ya expliqué un poco, ¿no es cierto?, la idea de este guardar, de atesorarlo en el corazón, pero esa es la clave también de lo que estamos preguntando. ¿Cómo lo hago? Bueno, guárdalo en tu corazón, guardar la palabra del Señor. No simplemente aprenderse un versículo diario, que por supuesto es útil, pero más que aprenderlo, más que saberlo, más que el conocimiento en sí, hay que guardarlo en nuestro corazón. Tiene que estar atesorado para que podamos tener las herramientas para cumplir lo anterior, agradar al Señor con nuestro caminar, con guardar su palabra. ¿Qué otra cosa tenemos? Versículo 13 nos da la tercera respuesta a esta pregunta. Dice acá: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Sabes qué? Hay una herramienta aquí importante que Dios nos deja, y es esto de contar con tus labios. ¿Qué mejor manera de poder, ¿cómo decirlo? Con un ejemplo, se me ocurrió. A mi hija, por ejemplo, cuando está estudiando matemáticas, hace un ejercicio, disculpa Javi que te ponga de ejemplo, pero hace un ejercicio y piensa que ya está lista. Entonces la Karina y yo, mi esposa, solemos decirle: no, pues que la clave aquí es que hagas harto ejercicio y que tú practiques, porque los ejercicios no son todos iguales. A veces tienen una pequeña dificultad, una pequeña diferencia en las matemáticas, y por lo tanto tú tienes que practicar para que entiendas el concepto, no como un robot, y puedas resolver el ejercicio. Poniendo ese ejemplo que di aquí, lo que nos está diciendo es esto: es que cuando nosotros hacemos un reconocimiento con nuestros labios, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, no solamente es como para repasar y recordar las cosas que Dios ha hecho, sino que también es porque las tenemos atesoradas en nuestro corazón. Recordemos ese versículo que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, la invitación aquí que nos está haciendo, y para que tomemos esta herramienta y podamos encontrar el cómo conseguirlo, cómo hacerlo, es precisamente eso: confesar con nuestra boca las cosas del Señor. Por ejemplo, con las alabanzas. Tú que has formado los cielos, que las estrellas, que un montón de cosas que dicen las alabanzas, bueno, las declaramos con nuestra boca, compartiendo con nuestras familias quizás, compartiendo en nuestro trabajo, en el colegio, donde sea que estemos. Tenemos esta invitación de estar hablando de las cosas que el Señor hace, porque eso va, digamos, llenando nuestro corazón, ayudándonos a mantenerlo ahí guardado, atesorado. No como vanas repeticiones, sino que porque están ahí en nuestro corazón.
Por lo tanto, el hablar, esa es la conclusión. El anunciar con nuestra boca aquello que el Señor ha hecho en la creación, por nosotros, lo que va a hacer, etc. Esa es una ayuda también para poder conseguirlo. Estar anunciando las cosas del Señor. Versículo 16, tenemos otra más, que dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y más o menos está de la mano con lo anterior, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, atesóralo en tu corazón. No te olvides de las cosas que has aprendido, de las cosas que has leído, de las cosas que el Señor ha puesto en tu corazón en algún momento. Guardémoslas ahí. No nos olvidemos. Porque el Señor no te dice algo para que tú o yo podamos resolverlo en el problema y después se nos olvide. La idea es que aprendamos. Si esto fuera una escalera, ¿no es cierto? No que vayamos subiendo y vayamos bajando peldaños, sino que constantemente estemos subiendo. Por lo tanto, atesorar las enseñanzas del Señor con nuestras vidas, nuestro caminar, atesorarlas en nuestro corazón y no olvidarlas. No me olvidaré de tus palabras, dice él. Entonces, bueno, creo que ya con eso tenemos suficientes argumentos para todo lo que hemos estado hablando de por qué es importante guardar la palabra del Señor. También vimos qué significaba guardarla, ¿cierto? Vimos el por qué, vimos qué ganábamos haciéndolo, cuál es el beneficio que trae para nuestras vidas esto. Vimos las herramientas que el Señor nos ha dado para poder aprender a guardarla. Y entonces ahora viene la cuarta pregunta que yo les hablé en un comienzo. Y esa cuarta pregunta es, bueno, ¿qué nos dice todo esto respecto de nuestras vidas? Es decir, ¿qué importancia tiene realmente para nosotros la palabra de Dios? ¿O qué importancia tiene para nosotros lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice? Quizás, tal vez, Dios nos habla muchas veces a través de un testimonio de alguien, a través de, no lo sé, de una oración, de un tema de un domingo, a ti en tu devocional personal, y quizás nosotros no pescamos. A mí me ha pasado que muchas veces escucho una enseñanza y al rato después estoy haciendo otra cosa, equivocada. Me imagino que a ti también. Pero eso también de alguna manera habla de la importancia que le damos. Porque si estamos escuchando A y estamos haciendo B, es porque realmente no le estamos dando la importancia a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo está nuestra obediencia? También es algo para evaluar. Acá veíamos que el salmista decía: yo lo único que quiero es no ser más avergonzado, quiero andar en tus caminos. Y bueno, ¿y nosotros? ¿Buscamos también ser obedientes para no avergonzarnos? Nos da lo mismo. Da lo mismo, una más, una menos. ¿Cómo estamos en guardar la palabra del Señor? En atesorarla en el corazón. ¿Cómo estamos en el contar con nuestros labios? ¿Realmente anunciamos las cosas que el Señor ha hecho? Con algo tan simple como una alabanza, por ejemplo, estamos alabando al Señor en nuestro tiempo libre, en algún momento del día. Todas esas preguntas no son para desanimar a nadie, sino todo lo contrario. Son para que veamos que en la palabra de Dios tenemos también las herramientas, tenemos también las respuestas para que podamos aprender a guardar su palabra, atesorarla en nuestro corazón, entendiendo que la importancia de todo esto es que aquí está la revelación del Señor para nosotros. Aquí vamos a encontrar las respuestas que estamos buscando del Señor para nosotros, para nuestras vidas, para nuestro andar. Y la clave entonces de todo lo que hemos visto es que decía el salmista: con todo mi corazón te he buscado. No sacamos nada con simplemente leer la Biblia porque sí, aprender un montón de cosas, porque eso va a significar a la larga que no vamos a poner nada en práctica. La clave aquí es estar en buscar al Señor. Cuando nosotros buscamos al Señor, entonces ahí vamos a su palabra y encontramos la respuesta a nuestras vidas. Si nosotros no estamos buscando al Señor de todo nuestro corazón, entonces todo lo que leamos y todo lo que aprendamos de esta Biblia va a ser la lectura simplemente de un libro, porque no vamos a estar encontrando ni las respuestas ni nada de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Simplemente va a ser historia. Por lo tanto, los animo a eso, hermanos. Tenemos campaña de oración, de devocionales, tenemos campaña
de leer un capítulo diario. Y el objetivo detrás de todo eso no es que nos volvamos más intelectuales en el conocimiento de la Biblia, sino que es que podamos acercarnos mejor al Señor, podamos entender mejor las cosas que Él está haciendo y también podamos permitirle a Él obrar de mejor manera en nuestras vidas, siendo cada vez menos nosotros y cada vez más Él. Le invito a que oremos, vamos a terminar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, gracias Señor por estas enseñanzas que hemos visto acá en este Salmo, en solo algunos versículos, pero podemos ver, Señor, ahí cómo tú nos instas y nos animas también, Señor, a buscarte, a conocerte a ti. Gracias porque nos dejaste este libro, Señor, la Biblia, en la cual podemos encontrar, Señor, respuestas para nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a no desviar la atención, a entender que lo que debemos realmente buscar es a ti. Y perdónanos, Señor, si también, como dije antes, muchas veces estamos aprendiendo una cosa y quizás solo queda en el disco duro, pero no pasa a ser parte de nuestras vidas. Pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes como iglesia, Señor, como cuerpo en Cristo, para ser obedientes a ti y que tu palabra, que tus enseñanzas puedan ser guardadas en nuestro corazón, Señor, puedan ser atesoradas y de esa manera podamos obedecerte, Señor, y honrar tu nombre con todo lo que hagamos, Señor. No solamente al cantar, no solamente al orar, sino que en todas nuestras acciones podamos estar haciendo lo correcto ante tus ojos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, que el Señor le bendiga.